Hola, muy buenos días, buenas tardes en otras partes que nos visitan. Una vez más, la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas les da la más cordial bienvenida a este nuevo webinar en temas de interés. Ya ustedes saben que cada mes procuramos tener investigadores destacados para que presenten temas que se han estado trabajando, investigando en este fascinante mundo de las abejas. Y hoy no es la excepción, nos acompaña el doctor Jorge Mérida con el tema de presentación El fascinante mundo de las abejas nativas, diversidad, ecología, valor y cultura. Jorge es ingeniero biotecnólogo egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, con estudios de maestría y doctorado en el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Inició hace ya 24 años el trabajo con abejas nativas, con el cual ha realizado múltiples colaboraciones con colegas de varias instituciones nacionales y extranjeras, a público en general, a quienes apoyan la identificación de especies, lo que es base para proyectos de diversificación con enfoques ecológicos. Y actualmente es investigador por México en el Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable en Quintana Roo, de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Sin más, nada más vamos a explicar un poco la dinámica para hoy. Tenemos la presentación de Jorge y vamos a dejar al final un espacio para consultas, pero desde ya pueden irlas digitando en el chat, ya sea por acá en el Zoom o también por nuestro sitio en Facebook de Solatina. Bienvenido, Jorge, adelante. Estás en mute. Hola, hola, muchas gracias por la invitación a todos los de Solatina y también pues buenos días o buenas tardes a todas las personas que están viendo que van a ver esta plática en los diferentes pues lugares, países de donde nos estén viendo. Voy a compartir mi pantalla. Eh, bueno, el título de esta plática, pues como entiendo, cuando entendemos, han habido muchas pláticas en Solatina que pues, tratan como de muchos temas en cuanto de las abejas. Y yo les voy a hablar de lo que son las abejas nativas, que en mi plática la nombré El fascinante mundo de las abejas nativas, diversidad, ecología y valor cultural. Eh, entonces, abejas, creo que para muchas personas, eh, tanto ya sean en el ámbito académico, público en general, en los últimos años hasta he escuchado mucho lo que es pues las abejas que se están muriendo, cuáles se pueden manejar, cuáles producen miel, por ejemplo. Pues personas pues hacen muchas preguntas o nos hacemos muchas preguntas acerca de las abejas. Pues sí, hay un mundo de abejas, hay muchas especies conocidas, todas de ellas tienen algún nombre, aquí les voy a ir mostrando algunas pueden tener nombres como algunos fáciles de pronunciar y otros como este ejemplo hipantidoides, que posiblemente la primera pueda ser un poquito difícil la pronunciación, abejas que podemos ser pequeñitas, algunas que parecen avispas, unas con cuerpos más robustos, algunas se pueden ver cuando llevan el polen. Eh, son, pueden ser delgaditas, de muchos colores, están en plantas que quizá para nosotros son familiares, por ejemplo las asteráceas o las solanáceas como el tomate, en las orquídeas o en plantas que quizás son como desconocidas para nosotros, como esta Agaposta monosutus en esta planta aquí. Algunas abejas las podemos encontrar, por ejemplo, en congregaciones, principalmente machos, y de alguna manera de esta forma puede ser fácil fotografiarlas a estas. Algunas las podemos encontrar dentro de ciertas plantas con flores, por ejemplo, en flores que son como acampanadas, pueden haber abejas ahí adentro, ya sea que estén recolectando recursos o la utilicen para dormir. Abejas, por ejemplo, en las cactáceas, abejas que parecen avispas, o algunas abejas, para los que están familiarizados con las abejas sin aguijón, hay algunas especies de abejas
que no son abejas sin aguijón, pero parecen abejas sin aguijón. Eh, Abejas que uno puede tomar en sus manos. Muchas veces, quizá para muchas personas, el decir una abeja, pues piensan que estas, las abejas se van a ir sobre las personas, sobre uno y lo van a picar. Pero no, muchas veces las abejas son muy fáciles, son muy dóciles y uno las puede manipular, pues, por ejemplo, en la mano. Y es una buena oportunidad para tomar fotos. Abejas que de pronto llegan incluso a la oficina de visita como esta que vemos aquí, que esta es los pelitos aquí de un pincel. Y también todo lo que como humanos hemos hecho con las abejas nos ha permitido conocer mucho de su biología y podemos, incluso para algunos grupos de especies, por ejemplo, como de las tribus Glossini, conocidas como abejas de orquídeas, uno puede tener atrayentes para que estas abejas lleguen y conocer la diversidad de estas especies en algunos lugares. Pero todo esto que les muestro, bueno, que les mencionaré. Bueno, las abejas son insectos. eh, y, y los insectos son organismos bastante diversos en el planeta. Hasta el momento creo que son los más diversos. Digo, hay todavía como la vida marina que aún falta mucho por estudiar y quizá en algún momento pueda llegar a superar la diversidad de los insectos, pero por el momento los insectos son de los organismos más diversos y con muchas funciones en los ecosistemas. Hay muchos órdenes de insectos. Hay cuatro órdenes que son bastante diversos, que son los Coleóptera, que son los que conocemos como escarabajos, las Lepidóptera, que son mariposas y polillas, los dípteros, que son las moscas, y en el orden Hymenoptera, que es el tercer orden con más especies, actualmente son más o menos 150.000 especies. En este orden nos encontramos lo que son las avispas, a las hormigas y las abejas. Eh, bueno, entonces ya tenemos una visión general de todo lo que es los insectos y hasta llegar al orden Hymenoptera con abejas. Bueno, pues entonces las abejas son, como dices, son insectos. Y entre las abejas, como vimos en las fotografías, hay muchas formas. Como vimos, algunas formas que pueden ser muy robustas, grandes, pequeñas, algunas pueden ser delgadas, algunas con forma de avispa. Y en todo eso, por ejemplo, los que nos dedicamos a la taxonomía, pues nos basamos pues clasificamos a las abejas según algunas formas, ya sea que veamos a simple vista o tenemos que ver en un estereoscopio algunas características anatómicas para saber cómo se llama esa abeja. Entonces las abejas hay una, en el orden Hymenoptera, hay una superfamilia que se llama Apoidea, y dentro de esto hay un grupo que se llama Antófila, y dentro de este grupo que se llama Antófila, que son las abejas, hay 7 familias de abejas, las cuales son Andrenidae, Apide, Coletide, Alictide, Megachile, Melitide, Stenotritide. Aquí están en orden alfabético. Bueno, aquí podemos ver esta figura aquí donde nos muestra las diferentes familias y la clasificación. Ahorita regreso nuevamente a esta imagen. Entonces, con respecto a las abejas, a lo largo de la historia, pues cuando se empezó a conocer de las abejas, pues pues principalmente era por Apis mellifera, que es una abeja que es nativa de África y del sur de Europa. Incluso hay textos de Aristóteles donde habla de las abejas apis. Entonces, tiempo después, antes si nos vamos hasta la época ya donde aparece Linneo, quien, de cuál de él nos basamos lo que es su clasificación binomial, él muchos de lo que eran abejas lo puso como en género apis. Todo era apis. Apis es como el equivalente a decir ahora es apoidea y todo era apis.
pero con el transcurso de los años, pues empezaron a ver otras personas que trabajan con abejas y empezaron a analizar anatómicamente a ellas y las pudieron ir clasificando como en diferentes grupos, ya sea por familias, hasta llegar hasta especie. Pero hasta, todavía hasta finales del siglo XX, y aún habían como ciertas cosas que no quedan, que no han, que quedaban claras. Y Michener, Charles Michener, este libro, él publicó este libro, la segunda edición en 2007, lo pueden encontrar en la web si lo buscan como tal, está en PDF. Él, en sus trabajos, él empezó desde muy joven y cuando publicó este libro y en trabajos previos que él hizo, pues ya se tuvo más claro una clasificación de las abejas a nivel de familia. Esta clasificación a nivel de familia aún se mantiene, aunque lo que es, por ejemplo, a nivel de subfamilia o de tribus ha ido cambiando. Actualmente, pues hay investigadores que, pues, con todo lo que son los estudios moleculares, sí han ido como cambiando muchas tribus o subfamilias. Bueno, entonces, tenemos esas siete familias de abejas. Pero ¿cuál es la diversidad? Aquí en esta tabla están los números. Esto les menciono que los números que hay de tanto de al momento de sus familias hasta especies es muy variable, puede cambiar. Eh, entonces, de las siete familias que hay una que solamente está presente en Australia, que tiene dos géneros y hasta la fecha son 23 especies. Eh, que se conocen de esta familia. Esta únicamente está en Australia y de las otras familias sí tienen como una distribución más amplia en muchas partes del mundo. Y hay una familia que es la familia Apida, que es la familia con más especies conocidas. Son ahorita 6.500 y géneros 205 más lo que se conoce actualmente. Seguramente estos números van a cambiar. Eh, Hay una página que se llama Discover Life y ellos mencionan 20.925 especies, pero como a veces muchos datos no se actualizan rápidamente, pues sí, este dato lleva, me parece que como de finales del año pasado, no ha cambiado este número. Eh, entonces, para conocer esa diversidad que le mencioné de especies, pues hay, pues, o habemos muchas personas que nos dedicamos a lo que es la taxonomía de abejas. Pues va desde estar en el campo, yendo pues, a diferentes lugares, colectar las abejas, anotar, por ejemplo, las plantas con flores, donde las colectamos y después regresar al laboratorio, montar esas abejas, o sea, bueno, todo el proceso que es desde colecta y montaje de abejas, y después de terminar esas abejas. Cuando uno hace este trabajo, pueden haber grupos de abejas o especies que uno puede decir son fáciles, pero hay otros que son bastante complejos. De ahí que a veces cuando las personas nos preguntan, tanto a mí como a muchos colegas, oye, ¿qué especie de abeja es esta? Pues a veces puede ser algo que puede ser fácil porque puede ser como abundante o de una distribución muy amplia, pero hay otros casos en los que solamente podemos decir como quizá el género o subgénero y pues decir, pues no hay quien esté trabajando ese grupo. Así que todavía quizá en un corto plazo no vamos a saber todavía cómo se llama, qué nombre va a tener esa abeja. Hay un trabajo de este año que aún está todavía como preprint, también lo pueden consultar. En estos autores, ellos pueden, hacen una estimación, bueno, mencionan un número de abejas, 20.934 especies, y mencionan que desde 1960 a a la fecha, más o menos se han descrito 117 especies de abejas al año.
Ellos en esta publicación pues hacen diferentes análisis y ellos calculan que las abejas, bueno, que el número de especies puede ser, incluso porque dan números como muy precisos. Pues los invito a que busquen esta publicación y la lean, pero ellos dan números muy precisos del número de especies que estiman de 24.705 a 26.164 especies. Y entonces, o sea, como les mencionaba, este trabajo de describir abejas a veces puede llevar años eh, eh, de hacer la descripción de una especie. Y ellos calculan que describir esta diversidad va a llevar 32 y 45 años todavía. O sea que no sé si me dé la vida todavía para conocer toda esta diversidad. Y mencionan también de que dónde se espera que haya mayor diversidad de abejas. Ellos mencionan que está en Asia, seguida de África, América del Sur, América del Norte, Europa y por último Oceanía. Así que, bueno, esto es estimado de ellos, pero actualmente eh, son pocas personas quizás dedicados como a la descripción de especies, ya sea de abejas o de otros organismos. Y cada año se hacen publicaciones de, de nuevas especies. Bueno, cada mes, por ejemplo, hay revistas que tratan solo temas de abejas, otros que tratan temas de diversidad y revistas que son donde cual se publican nuevas especies. Aquí les pongo cuatro ejemplos. Aquí estoy principalmente, mucho de lo que hago referencia acá es de lo que pasa en Latinoamérica o algunas cosas también a México. Eh, en este año al menos estos son cuatro ejemplos que se han publicado de abejas, por ejemplo, de México y Centroamérica, del género Melipona, abeja sin aguijón, descrita para Perú y Bolivia, y unas especies de Colombia, y hay otro género que también se llama Eriades, principalmente descritas para México y Centroamérica. Cabe resaltar acá que, aunque hay como todavía no hay muchas personas trabajando con la descripción de nuevas especies, las personas de estas publicaciones, principalmente los primeros autores, pues son personas jóvenes y seguramente pues en los siguientes años pues están empezando este trabajo y seguramente en los siguientes años van a seguir describiendo nuevas especies, ya sean en los países donde viven o en las regiones donde están. Bueno, pero entonces llegamos a una pregunta que muchas personas hacen. Eh, Todo lo de la que son las abejas, las conocemos cuando alguna vez que las vemos en campo, las traemos al laboratorio y tenemos una colección. O sea, para quienes no estén familiarizados con esto, normalmente en muchas universidades o centros de investigación hay colecciones de diferentes organismos y dentro de ellas pueden haber colecciones de insectos en las cuales hay abejas. Cuando eh, cuando tenemos visitas de personas de diferentes, ya sea desde comunidades o de escuelas, desde niños, personas mayores, siempre una pregunta que ellos nos hacen: ¿cómo reconocer una abeja? Y a veces es una pregunta que, pues sí, a veces puede ser un poquito difícil, incluso para los que trabajamos con abejas puede ser también complicado. Por ejemplo, hay moscas que parecen abejas, como esta que está aquí, por acá, que imita a lo que es tanto en patrón de color como a esta abeja del género Bombus. Esta abeja que se llama género Coleopsis, más o menos tiene un parecido con una avispa. O sea, no, algunas veces sí es fácil de reconocer cuando las abejas son principalmente grandes o que estas abejas zumban o hacen ruido. Y también para muchas personas también están familiarizados con lo que es la abeja de la miel, que es Apis mellifera. También la pueden reconocer.
Y hay abejas que son muy robustas y tienen mucha pubescencia. Y otras que son pequeñas, pueden ser delgadas y casi no tienen pubescencia, como un género que se llama Hilaeus. Bueno, entonces, cuando vemos estas fotografías y decir, bueno, pues sí, no, a primera vista para alguien no familiarizado con las abejas, sí es un tanto difícil de tener la idea qué es y qué no es una abeja. Bueno, entonces, como les mencioné, las abejas están relacionadas con las hormigas y las avispas. Y bueno, en un sentido más estricto, las abejas son avispas vegetarianas, las cuales se adaptaron a lo que es la colecta de polen y néctar como fuente de alimento. Para reconocer una abeja, algo importante, una es, por ejemplo, cuando no está familiarizado con esto, es preguntar, pues con alguien que conozca de las abejas. Y si se quieren ya como meter más al estudio de las abejas, pues hay que, como en todo, pues los organismos siempre hay una anatomía general, así como hay como, por ejemplo, un sistema óseo de los humanos en los que cada hueso recibe un nombre. Para las abejas también cada parte del cuerpo recibe un nombre, pero principalmente ubicamos rápidamente lo que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Y podemos ver las alas, los ojos, y de ahí después hay otras estructuras más pequeñas que reciben un nombre. Normalmente lo más recomendable sería más o menos tener una idea de la anatomía de una abeja. Y una vez que, que tenemos ya más conocimiento de la anatomía, una forma de diferenciar una abeja de una avispa es ver pues, el aparato bucal, pero hay otras características más que son como más evidentes en comparación con las avispas, que las abejas tienen pelitos plumosos o ramificados en el cuerpo. Eh, Entonces, estos pelos plumosos son una diferencia muy evidente con respecto a las avispas. Como les mencioné, hay abejas como el género Laeus que parece que no tuvieran tanta pubescencia y sí hay que buscarle en dónde están esos pelitos plumosos. A veces, con los equipos ópticos que se puedan tener, a veces puede ser difícil observar ciertos detalles, ya que necesitan a veces equipos ópticos con un buen aumento. Pero es una característica, una diferencia con las avispas. Y en la pata posterior, las abejas, hay una estructura que se llama basitarso. Y este es más ancho que que los siguientes tarsómeros. Eso es son dos de las principales diferencias con las avispas, aunque hay otras diferencias, pero principalmente estas. Y si quieren después de la práctica y tienen alguna duda, quizá puedo recomendar alguna bibliografía para conocer más de este tema de la anatomía y cómo reconocerlas a las abejas. Eh, bueno, pues entonces las abejas, pues seguramente para muchas personas las vemos todos los días en nuestro camino, por ejemplo, al trabajo, a la escuela, no sé, cuando salimos a hacer compras, ¿no? Etcétera. También es algo que es una pregunta, bueno, que aunque esta no siempre la llegan a hacer, pero hay publicaciones. Es decir, ¿cuándo surgieron las abejas? O sea, igual que los humanos tenemos una historia evolutiva y en algún momento surgió el Homo sapiens, pues también las abejas tienen una historia, como en qué momento quizá una avispa decidió decir voy a consumir polen en lugar de seguir matando, capturando otros insectos para alimentarse. Hay mucha evidencia fósil, por ejemplo, en ámbar, en la cual hay inclusiones de abejas. Hay un trabajo que, bueno, que ya tiene más de 10 años, y pues no sé, quizá en un momento vuelvan de nuevo estos investigadores, alguien más a hacer estas estimaciones, pero estos investigadores calculan que las abejas se originaron hace 123 millones de años y también coincide con el aumento y la abundancia de lo que son las plantas
con flores, o sea, las plantas con flores necesitaban polinización por abejas. Y aparte de lo que son inclusiones en ámbar, también hay otras, eh, me parece que como en rocas han habido abejas que han quedado ahí la imagen y para saber qué especies son. Muchas de las abejas de estas que están en ámbar o en otras, pues son géneros o especies que no existen actualmente, son extintos. Eh, en el caso, por ejemplo, de las abejas sin aguijón, que es la Trimitra meliponini, hay varias especies descritas en ámbar. El ámbar es una sustancia resinosa y, por ejemplo, aquí en México hay ámbar en el estado de Chiapas y al menos se ha descrito una abeja sin aguijón que se llama Proplebeia ciliacea y se ha descrito una abeja del género Eulaema. Eh, Aún faltan todavía mucho trabajo también porque seguramente hay más especies todavía en ámbar que aún están por describirse. Bueno, y entonces ahora vamos a lo que son los tamaños de las abejas. Eh, pues un trabajo cuando que hacemos pues los que trabajamos con abejas, normalmente tenemos una caja demostrativa en la cual, tenemos diferentes especies de abejas. A veces las tenemos ordenadas por familias o por géneros. Y esto nos sirve para que las personas vean las diferentes formas de las abejas, por ejemplo, los tamaños, los colores, algunas formas. Y siempre muchas personas, pues me gusta esto como de compartir este conocimiento con público en general, porque a veces también hacen preguntas que a veces uno no puede responder en ese momento, ¿no? O sea, y dice, pues sí, tengo que buscar información. Pero cuando ellos hacen la pregunta, ¿no? Si de esa abeja, si ese es su tamaño, y pues decimos, pues sí, sí hay abejas que son muy grandes y otras que son pequeñas. La abeja más grande del mundo es esta que se llama Aquile Pluto, en promedio 4 centímetros de tamaño. Y esta abeja no se encuentra en este continente. Y esta es una imagen comparada con una abeja del género Apis. O sea, sí es una Apis se ve bastante pequeña comparada con esta abeja. Y hay abejas, por ejemplo, en lo que son las personas, seguramente aquí hay muchas personas que trabajan con abejas sin aguijón. Y ya habrán visto que bueno, dado que no todas las abejas se pueden utilizar para lo que es el manejo, pero pueden darse cuenta que hay abejas sin aguijón que son grandes y otras que son pequeñas. Aquí les pongo dos especies, una que es Melipona fuliginosa y otra especie que se llama Plebeia mínima, para que vean las diferencias de tamaños que pueden haber entre en esta tribu de abejas. También hay otras abejas bueno, que aquí no los pongo fotos, pero quizá otros estén familiarizados. Hay unas abejas conocidas como abejas carpinteras, en el cual también pueden llegar a medir hasta 3 centímetros más o menos en longitud. Eh, y entonces aquí pongo abejas, las más pequeñas, que son las abejas chiquititas. Eh, por ahí en la web o a veces en la literatura. Se menciona que la abeja más pequeñita es perrita mínima. Aquí puedes ver en esta tabla como dónde están y la distribución. Pero también hace tiempo me dio la curiosidad de buscar como las especies, no, porque perrita mínima no es la única especie que es más pequeña. Hay otras especies como por ejemplo perrita plebeya mínima. Hay una que se llama Liotrigona vitica y otra que se llama Euriglosina. Bueno, al menos son tres familias de abejas en las cuales hay abejas chiquititas, entre 1,9 a 2,5 milímetros. Esto hace que, por ejemplo, incluso para muchos que trabajamos con abejas cuando hacemos colectas,
a veces hay ciertas abejas que son pequeñas que incluso cuesta como encontrarlas y por lo cual a veces en las colecciones de abejas están poco representadas. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentran las abejas? Seguramente muchas personas, pues normalmente los humanos vivimos en ciertos lugares en los cuales podemos como tener todos nuestros recursos disponibles y, y sí, las abejas pues viven es como similar a las abejas, ellas pueden vivir en todos los continentes, excepto la Antártida, que es un continente frío. Hay abejas que pueden, por ejemplo, las abejas del género Bombus, conocidos como abejorros o jicotes aquí en México, también se conoce como jonón o jonón en México, en Guatemala, parece que en Chile se llama moscardón. Estas abejas son abejas robustas y que son como muy peludas, tienen mucha pubescencia y muchas veces habitan en lugares donde hace frío, que incluso para un humano puede sentir frío mientras estas abejas andan activas. Eh, sí, hay abejas que pueden estar como a más de 4000 metros al nivel del mar. Como les dije, algunas moverse, a tener actividad a menos de 10 grados centígrados. Eh, Hay unas abejas aquí en el continente, por ejemplo, en lo que es la región andina, una que se llama Gilocopa viridigastra, que puede también habitar a más de 4000 metros a nivel del mar. Y hay otra abeja que también es una abeja del género Gilocopa que puede habitar, que se puede encontrar a más de 5000 metros al nivel del mar. Esto es en todas estas cadenas montañosas donde está el Everest. Y también hay abejas que pueden ser como muy extremas, por ejemplo, que esta de Gilocopa californica que se puede encontrar en el Valle de la Muerte en California, o sea, la cual está a menos 86 metros sobre el nivel del mar. O sea, normalmente decimos las abejas se encuentran del nivel del mar hasta más de 4000 metros, pero esta está pues en un lugar a, a menos 86 metros. Eh, bueno. Ahora vamos a otro. Eh, Cuando vemos una abeja, normalmente la vemos, bueno, muchas veces, no sé si lo dijéramos en porcentaje, quizá un 80-90% de las veces vamos a ver una abeja en una flor. Y entonces, las abejas cuando están en una flor y están ahí activas o van de una flor a otra según el lugar donde esté y el número de flores que hayan, pues vamos y nos paramos y observamos qué es lo que hace, vamos a ver que la abeja va de una flor y empieza como a colectar polen. Bueno, a veces no se ve, a veces no todo esto se ve a simple vista, pero al menos sí se ven como las abejas cuando están en las flores, pues su anatomía, las patas, pues están adaptadas para eso, que les permite estar manipulando con las patas delanteras, pasar a la pata media y después llevárselo a las patas posteriores, o en el caso de una familia que se llama Megaquilide, que lleva el polen en la parte ventral del abdomen. Entonces, las abejas principalmente colectan polen de las plantas con flores y néctar, también como fuente de energía. Pues este polen lo utilizan para construir, cuando construyen sus celdas, pues hacen una mezcla de polen y néctar, lo cual sirve para la alimentación de las crías. Aquí hay que resaltar que la colecta de polen únicamente es realizada por las abejas que son hembras. Los machos no tienen esta función. Bueno, los machos sí visitan muchas flores porque tienen que tomar néctar para tener energía durante pues, el tiempo que van a vivir, pues sí necesitan comer. Bueno, entonces principalmente las abejas colectan polen y néctar, pero en abejas, pues así como pasa en muchos organismos, siempre les digo, hay excepciones. Hay abejas que pueden colectar aceites florales de plantas, por ejemplo, como las cucurbitáceas, en las cuales están, por ejemplo, las calabazas, los pepinos, las sandías, las orquidiáceas, las orquídeas, y hay otra planta que
para mí es más familiar, que se llama Malpighiaceae, en la cual nos encontramos un árbol que tiene una distribución bastante amplia, conocido como Nance o Gersonima crassifolia. Entonces, bueno, bueno, mencionando aquí las familias de plantas, cuando trabajamos con la colecta de abejas, pues muchas veces uno va aprendiendo en el transcurso de los años también a cómo reconocer algunas plantas, ya sea a nivel de familia, a nivel de género, a nivel de especie, lo cual es importante para saber en qué planta se colectó la abeja. Es una información muy valiosa. Bueno, pero entonces, siguiendo con esto de las colectas de aceite, las abejas, como decía, siempre hay excepciones. Entonces, cuando vemos un dibujo de una anatomía general de una abeja, no nos va a mostrar, por ejemplo, estas estructuras que tienen las abejas que colectan aceites, que son como cepillos o peines que tienen en las patas delanteras o en las patas medias, y las cuales las abejas cuando están en las plantas les sirven para colectar estos aceites, los cuales son utilizados para las abejas como fuente de alimento de sus larvas. Hay abejas de estos, hay un género que se llama Centris, otro se llama Epicaris, y hay unas abejas de una tribu que se llama Tapinotaspidinia, aquí pongo ejemplo para Tetrapedia. Estas abejas en su anatomía parecen abejas sin aguijón del género Trigona, lo cual también a veces cuando uno se puede confundir de pronto si es una abeja sin aguijón o es una abeja de esta tribu. Mm. Y las abejas, únicamente las abejas que colectan aceite y solamente están presentes en algunos tribus o sus familias de la familia Apidae y Melitidae. Y hay siempre otra excepción, que por ahí en la web, bueno, quizás ahorita ya no lo he visto, pero por ejemplo, todo en Facebook de pronto aparecía que la abeja carnívora, y a veces de pronto llega a haber mucha desinformación con respecto a las abejas, y a veces si uno no se, bueno, si las personas si no nos informamos de algo, pues uno se puede creer todo lo que ve. Y puse estos ejemplos de acá, digo, estas son abejas del género Trigona, son tres especies conocidas que son necrófagas, no recolectan polen, sino que toman tejido de cadáveres de animales, ya sea por ejemplo, de insectos. Aquí, estas son imágenes tomadas de la plataforma naturalista, donde encontré, hay unas aquí en una tarántula y otras me parece que es un saltamontes. Entonces estas abejas mencionan en la literatura que pueden llegar pues a un animal muerto y de pronto pues colectar todo su tejido y incluso dejar al animal como en huesitos. O sea, al llevarse todo el tejido pues ya dejan nada más como toda como, por ejemplo, si es un vertebrado, pues dejarían como nada más los huesitos. Hay literatura acerca de esto, o sea, hay un trabajo que es del 91 que se los recomiendo, porque estos investigadores hacen la descripción de nuevas especies y también hablan un poco de la biología, y posteriormente han habido también otras publicaciones hablando de estas abejas. Así que cuando vean en la web que diga abeja buitre, pues no creer todo lo que a veces se diga de estas abejas. Bueno, entonces las abejas, pues las vemos en las flores, colectando recursos, no sé, o animales muertos, por ejemplo, con estas. Pueden pasar volando de pronto cerca de uno. Pero ¿dónde viven las abejas? Bueno, para muchas personas quizá pueden ser muy familiar ver, por ejemplo, las abejas del género Apis, la abeja de miel o Apis mellifera, que dicen, no, pues viven en una colonia, dicen son amarillas y negras y pican, y que hay una reina, obreras, que hay machos. Pero bueno, no todas las abejas viven de esa forma. O sea, hay una gran variedad de formas en las que las abejas anidan.
pueden ser en suelo, en grietas de rocas, en madera seca, eh, entre ramas de árboles, entre nidos de pájaros abandonados o entre termitas hormigueros. Por ejemplo, las abejas sin aguijón del género Trigona construyen sus nidos en ramas de árboles. eh, y son nidos aéreos. Por ejemplo, y hay otras abejas que anidan en el suelo, ya sea, por ejemplo, pongo aquí un ejemplo, Melitoma, Diadacia lacellosum, que viven en paredes de suelo o a nivel de suelo. Y para los que trabajamos con abejas también es información muy valiosa. Eh, También decir como a veces ciertas condiciones en donde se fue a colectar la abeja en el nido y como anotar como el sustrato donde se colectó, por ejemplo, el tipo de suelo donde está esta abeja. Hay o las abejas de género Gilocopa, conocidas como abejas carpinteras que anidan en madera o también pueden estar en estos, los escapos de los magueyes, los agaves. También en estos sustratos pueden anidar las abejas del género Gilocopa. Aquí no pongo imágenes, pero por ejemplo hay abejas sin aguijón que pueden construir nidos en termiteros u hormigueros. Y así hay una gran, incluso hay en Europa, hay una abeja, hay un género que se llama Osmia, y estas abejas anidan, y las abejas de un subgénero del género Osmia anidan en conchas de caracoles. Y a toda esta gran diversidad, o sea, las abejas, ya sea en nidos expuestos, nidos en madera, en oquedades de árboles o en suelo, se calcula que aproximadamente 75% de las abejas construyen sus nidos en el suelo. O sea, así la gran diversidad de abejas que hay en el mundo, la mayoría hacen nidos en el suelo. Eh, y como les mencionaba, pues muchos estamos, o cuando no está familiarizado uno con las abejas, pues piensan que todas las abejas viven como en colonias, en colmenas, y como les mencionaba que hay una reina, que hay obreras, que hay zánganos, pero ese tipo de abejas la, es un pequeño porcentaje. Son más o menos como abejas sin aguijón, son al menos ahorita como 600 especies conocidas y el género Apis más o menos anda entre 10 y 12 especies, lo cual representa como un 5% de abejas que tenían de esa forma. Hay un libro que se publicó en 2019 que se llama The Solitary Bees y este libro trae mucha información de lo que son las abejas y hacen un diagrama donde muestran el porcentaje que hay. Y hay entre abejas es también bastante diverso y complejo, porque hay desde lo que es solitario hasta lo que es pasando comunal, eusocial, cooperativa, parásitos de nidos, parásito social. Entre los eusociales nos encontramos lo que son hay dos, eusocial avanzada, en las cuales encontramos lo que son las abejas sin aguijón y las abejas del género Apis. Pues aquí también es todo un tema o para otra plática, pero en general, esto es cómo son las abejas. O sea, cuando decimos las abejas, la mayoría son solitarias, la mayoría de abejas. Y una pequeña cantidad sí son eusociales. Bueno, entonces llegamos a lo que es la importancia de las abejas. Y ya actualmente, bueno, con toda la comunicación que hay ahora, por medio del internet uno se entera pues más rápido de muchas cosas. Hace ya varios años pues empezó pues a conocerse mucho más de las abejas. Que, ¿Por qué pasó esto? Porque por ejemplo en las abejas del género Api empezaron a ver que había una muerte masiva. Eh,
Y entonces, si uno busca en la web, hay varias como estas imágenes de una campaña que se llama Say the Beat. Pues hay algunas bastante ingeniosas, por ejemplo, como uno que dice, sin abejas no hay pozole. Eh, eh, hay uno con no más pesticidas, hay bastantes, hay varias de estas. Y eso también, pues es bueno, ¿no? Como que, pues, que la, que al público en general llegue la información de la importancia de las abejas, aunque muchas veces, pues esto va más como a decir salvemos a Apis mellifera, pero pues para los que trabajamos con abejas decimos, no, es que son muchas, son más de casi 21.000 especies de abejas, o sea, todas son importantes. Y, o sea, la importancia de las abejas, también hay investigadores que han hecho un trabajo de saber qué cultivos dependen las abejas. O sea, las abejas cuando visitan plantas con flores, pues también hacen lo que es el proceso de polinización. O sea, el 75% de las especies vegetales dependen de la polinización y las abejas son las principales polinizadoras de las plantas. Eh, Aquí les pongo algunos ejemplos para conocer, por ejemplo, cuando vemos una flor de calabaza, si nos acercamos a ver a la flor, vemos abejas. Y por último, ya cuando se da la cosecha, pues vemos un fruto. Todo eso, pues también fue en parte por las visitas de las abejas. Hay otra planta que se llama Vix orellana, conocida como achiote, y también es visitada por diferentes especies de abejas. Aquí pongo una imagen de una Melipona vechi. Aquí también es importante que tener esa curiosidad, por ejemplo, cuando uno va al mercado o supermercado, pues hay espacios donde están las plantas, donde llegan las personas a vender los productos, ya sea frescos o ya los frutos, y pues tener esa curiosidad y de ver, bueno, que muchos de esos productos, de esas frutas que consumimos, son polinizadas por abejas, por ejemplo, los frijoles, las calabazas, eh, los chiles, o sea, productos que usamos en nuestra vida cotidiana. Eh, Bueno, entonces, aquí voy a mencionar lo que es el ciclo de vida y por qué las abejas son consideradas los polinizadores más importantes. Las abejas pasan por cuatro etapas, que es huevo, larva, eh, eh, sí, y pupa, y hasta llegar al estado adulto. ¿Pero por qué son las abejas que las hace diferentes de otros insectos? Ya que las abejas en esta etapa, en su etapa adulta, siempre dependen del polen y néctar, o sea, por lo cual siempre van a estar presentes en las plantas con flores. Por eso, cuando se menciona el alto porcentaje de plantas son polinizadas por abejas y después por otros insectos, por ejemplo, o otros organismos. Por ejemplo, en mariposas, coleópteros, u otros insectos que se han reportado también que son polinizadores, pues principalmente dependen del polen o néctar cuando ya son en su etapa adulta, más no en su en otras etapas de su metamorfosis. De que es una diferencia como importante las abejas con respecto a otros insectos polinizadores. Mm, Ya una vez como humanos, pues hemos llegado a conocer mucho de la diversidad de abejas, bueno, al menos tener ya un estimado de cuántas especies hay, cuántas especies pueden ver. Y a lo largo de la historia, pues también hemos aprendido como a manejar algunas especies para nuestro beneficio. Hay varias especies, por ejemplo, en el género Apis, en las abejas sin aguijón o en las abejas del género Bombus, tribu Bombini. Ya pueden ser abejas eusociales o solitarias que se pueden utilizar tanto en cultivo en campo o en invernadero. Eh, Aquí hay una tabla con algunos de ellos. Por ejemplo, aquí en México se utiliza Bombus.
Bombus impatiens para lo que es la polinización de tomate o jitomate, según el lugar donde uno esté, va a tener dos nombres comunes la planta. Y sí, hay varias especies que se han podido de alguna manera manejar y utilizar para que aumente la producción de algunos cultivos. Eh, pero todo ello, o sea, esto puede ser de alguna manera bueno porque nos permite, pues, tanto en la parte de producción como también en la parte económica, pues, tener otros polinizadores disponibles. Pero esto también conlleva a veces a ciertas, que, a cosas negativas, podemos decir, que históricamente, o sea, se empezaron a utilizar algunas abejas ya sea para polinización pues como ejemplo más común, por ejemplo, Apis mellifera, pues no es nativa de este continente, sin embargo se trajo a este continente y pues hasta ahora está dispersa pues casi en todo el planeta. No es, pero no es nativa de este continente. Y en el caso aquí pongo un ejemplo con abejas del género Bombus, al menos tres especies que Bombus ruderatus y Bombus terrestris, que son originarios de Europa, se han establecido en Sudamérica, en Chile, Argentina y también en lo que es Australia y Nueva Zelanda. Y en el caso de Bombus simpatias, que es utilizado esta especie es de Estados Unidos, incluso en Estados Unidos tuvo una distribución una distribución como muy al norte, me parece, de Estados Unidos, y después como que se empezó a utilizar en invernaderos, su distribución ha ido cambiando. E incluso aquí en México hay reportes de estas abejas que se han colectado ya en campo, o sea que se escaparon de los invernaderos y se reprodujeron y formaron nidos en el campo. Esto tiene efectos negativos. Sobre todo, por ejemplo, en Chile lo han documentado hay una especie en Chile que se llama Bombus dalbomi. Y ellos, pues hay trabajos en los que han visto que posiblemente ha habido una disminución del rango de distribución de esta especie, dado que como algunas especies de bombos se establecieron allá, tienen competencia con las abejas nativas por los recursos que tienen, competencia, por ejemplo, por los recursos florales o los sitios de anidamientos. También otro efecto de esto es, por ejemplo, que las abejas, cuando las mueven de un lugar a otro, pues pueden llevar sus parásitos o patógenos. Y esto puede afectar a las abejas que son nativas de ese lugar. Este es un ejemplo como Bombus, pero también actualmente está pasando con lo que es abejas sin aguijón, que muchas personas, por querer tener una especie, de pronto la llevan desde una región a otra, incluso de un país a otro. Y pues una se le muere la abeja, o si esta se llegara a establecer, o sea, no, el efecto quizá no va a ser tan positivo, sino que puede ser quizá negativo. Bueno, entonces hablamos actualmente también hay un declive de insectos en general. Eh, por ahí en la web me acuerdo que ha pasado, algunos quizá lo hayan visto, había un dibujito de una persona que va en un auto y pone como en diferentes décadas y aparece una donde hay muchos insectos en el parabrisas y después como en tiempo más reciente ya no hay insectos en el parabrisas. Bueno, entonces ha habido a nivel mundial, se está como viendo que hay un declive de los insectos y las abejas no son la excepción. Pero cuando se habla como de declive o muerte de abejas, pues también está de que la imagen siempre viene como que es Apis mellifera la única que se está muriendo, por ejemplo. Pero no, o sea, no sabemos qué pasa con otras abejas solitarias, por ejemplo, qué está pasando con sus poblaciones. Hay un trabajo de estos autores, aquí está el título y traen un diagrama donde ellos le llaman la muerte de los mil y un cortes, que es lo que afecta
Hablar de estos organismos, pues está desde el calentamiento global, lo que son las sequías, la deforestación, los insecticidas, la intensificación agrícola, pues las especies introducidas, como les mencioné en la diapositiva anterior, por ejemplo, una abeja introducida también puede tener un efecto negativo en otras abejas. La urbanización, pues muchos lugares donde antes habían plantas con flores, después ya son lugares donde hay casas, concreto, calles. Contaminación ambiental, nitrificación, la destrucción de interacciones, lo que son los incendios, pues la intensidad de las tormentas, pues cada año, pues por ejemplo que hay huracanes, lluvias, estas pueden ser más intensas. Ellos le llaman la muerte de los mil y un cortes, o sea, es como ir por pedacitos hasta que el organismo o los organismos van a morir. Lo pueden buscar en la web para tener una definición más precisa de de este párrafo de las muertes de los mil y un cortes. Eh, bueno, entonces, eh, conocemos la diversidad, las diversidad de las abejas, la importancia que tienen, eh, qué es lo que está causando que puedan algunas de ellas que, pues, estar en peligro. Bueno, aquí menciono que hay un grupo, bueno, hay unos colegas en los cuales han hecho trabajos para saber como el grado de qué peligros corren algunas especies. Se basan en lo que es los lineamientos de la UICN, que es Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Eh, Se ha hecho con abejorros y en estos traen como diferentes amenazas. Por ejemplo, va desde lo que son extintos hasta decir que especies que no tienen ningún grado de peligro. Es también, pues se puede buscar para como tener como la idea de todos los rangos que hay. Bueno, pues todo esto ya conocimos las abejas, pues ya tenemos conocimiento de cuántas abejas hay, cómo son, dónde viven, qué es qué es lo que comen, eh, las amenazas que presentan. Pues todo esto también las abejas, bueno, los organismos que como humanos, pues hay una relación entre ellos, entre nosotros y los humanos. En muchos lugares donde hay abejas, voy a decir abejas en este caso, pero puedes aplicarse para otros grupos de organismos. Por ejemplo, hay diversidad biológica y también hay diversidad cultural. Y hay muchas eh, que se comparten, o sea, que pueden haber muchos grupos indígenas y en los cuales donde estos habitan hay también mucha diversidad biológica. O sea, esto implica lo que son lenguas, tradiciones, vestimenta, comida. Se perciben muchas formas de entender y conocer el mundo. Bueno, y todo esto, por ejemplo, las abejas entran, es como ejemplo. Tenemos a lo que son la meliponicultura, que es una actividad en la cual pues ha habido una amplia relación entre los humanos y las abejas sin aguijón durante ya muchos, pues ya cientos de años. Voy a leer rápidamente esto. Entendemos por meliponicultura la crianza, cuidado y manejo de las abejas nativas sin aguijón con propósitos de conservación bicultural, lo que implica un complejo de conocimientos, prácticas, creencias y sentimientos que son un legado biocultural. Una crianza basada en una relación de respeto que ante todo procura el bienestar de las colmenas con una visión holística, la cual reconoce las múltiples interacciones de los meliponinos con el medio y por tanto respeta la distribución geográfica de las especies, contribuyendo así a la conservación de la diversidad biológica de tan importantes polinizadores. En este sentido, la meliponicultura puede no tener fines utilitarios, ya que también puede tener otros como los son estéticos y psicoemocionales, abarcando incluso los terapéuticos. Bueno, la meliponicultura es un ejemplo quizás más familiar, que estemos más familiarizados nosotros.
con ella para explicarlo en un contexto bicultural. Eh, Hay, por ejemplo, con Apis mellifera, pues también hay, pues de alguna manera por ahí literatura, o en la cual pues sí hay como mucha historia del uso y manejo de Apis mellifera. Y con respecto a la meliponicultura, pues aquí en Mesoamérica, pues anteriormente, antes de la llegada de los españoles, pues muchos de los que se hacía pues no se escribía como tal como ahora escribimos un texto, sino que se hacían los que son conocidos como códices, en las cuales pues por medio de jeroglifos o figuras se representaban como pues muchas actividades que realizaban. Y dentro de uno de estos códices hay uno que se llama Códice Procortesiano, Códice Magritte. Y en este códice que fue de los pocos que sobrevivieron, está incluso incompleto o mutilado, o sea, de estos. Hay diferentes páginas en las cuales se menciona que es el manejo de abejas sin aguijón. En este caso, el lugar donde se encontró el códice, la especie correspondería a lo que es Melipona vechi, una especie bastante utilizada, por ejemplo, en la península de Yucatán en meliponicultura. Si este códice trae como mucha información, o sea, hay personas que desde hace ya más de 100 años que empezaron a analizar y han ido descifrando qué significa cada dibujo, cada jeroglifo de los que trae esto. Y aquí pues he aprendido un poco de esto a través de la doctora Laura Sotelo, que es una especialista en la cultura maya. A través de ella conocí por primera vez esto. Y entonces ahí hay una relación entre las abejas sin aguijón y con las poblaciones de hace ya cientos de años. O sea, fue tan importante las abejas para ellos que estas fueron representadas en un códice, o sea, y decir pues cómo se manejaba, cuándo se tenía que cultivar, etcétera. Y actualmente pues hay diferentes trabajos que se están haciendo de recuperar mucho del conocimiento de los saberes contemporáneos, todo lo que pueden saber muchas personas acerca de las abejas, y esto va de saber el nombre común. Aquí, por ejemplo, hace en 2020, junto con Contreras Cortés, en el cual también colaboré con él, pues se hizo un trabajo en el cual él quería saber qué conocían de las abejas nativas en un lugar de Chiapas, en la selva lacandona. Y, y sí, en muchos lugares las abejas sin aguijón nosotros como científicos o como taxónomos, pues les asignamos un nombre para que este sea pues común y fácil quizá en la comunicación, pero en cada lugar de donde se encuentra una abeja puede tener una distribución en diferentes partes, pero en algunos lugares le van a conocer con un nombre. Y es una información muy valiosa también conocer los nombres que tienen las abejas en lengua indígena. En este caso, pues aquí les muestro cómo se conocen algunas abejas en maya lacandón. Y aquí están algunas fotografías de esas abejas. Los usos, aunque decir las abejas, principalmente las utilizamos pues Apis mellifera o abejas sin aguijón. Esas pueden tener lo que obtenemos de ella, como es la miel, la podemos utilizar como con fines medicinales, sistema digestivo, sistema respiratorio. Cuando uno se puede sufrir alguna quemadura, por ejemplo, también se utiliza la miel. La cera, la cera pues también pues, en rituales o en hacer como artesanías con la cera, el polen y el propóleo, bueno, como el alimento del propóleo como con fines medicinales. Esto es lo que
Principalmente hay mucha información de lo que es abejas sin aguijón. También hay, incluso para Sudamérica, hay algunos trabajos que se han hecho para saber los nombres comunes de algunas especies de abejas utilizados por algunas tribus. Hay un trabajo de un autor, de dos autores, Camargo y otro de apellido Posey, que los cuales hicieron un trabajo en la Amazonía con una tribu ahí para conocer los nombres comunes de las especies de abejas sin aguijón, pero aún falta mucho por conocer y como recuperar esa información para que no se vaya en algún momento a perder. Hay un grupo en México que llama Piecacó y ellos mencionan que las gilocopas, por lo que nos han expresado de todo esto, pues las abejas que ellos mencionan coinciden con lo que son las abejas de género Gilocopa y, y al parecer estas son abundantes en lo que es el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Para ellos, las abejas representan los ancestros, sus ancestros en el Día de Muertos. O sea, las abejas tienen pues como eh, una gran relación con los humanos, pues pueden representar muchas cosas. O sea, es bastante pues, bonito saber esto. Actualmente hay una estudiante, bueno, una colega que está trabajando en un lugar del Estado de México también obteniendo información del conocimiento de las abejas por diferentes personas. Y pues ya casi para terminar, pues quiero agradecer pues a Solatina por la invitación a esta plática. Pues también a la Solo Maya, una persona muy importante para mí, quien ha aprendido mucho de esta parte de lo biocultural, y a los amigos y colegas del mundo abeja, de los cuales siempre estoy compartiendo y aprendiendo de ellos, de las abejas. Y pues gracias, aquí les dejo mis contactos, correos o redes sociales. Y voy a dejar de compartir por el momento y si es necesario, pues abro de nuevo la presentación para pasar pues a lo que son preguntas o comentarios que puedan haber del público. Jorge, muchísimas gracias. Ha sido una excelente presentación, tal como evocaba el título del inicio sobre el fascinante mundo de las abejas. Efectivamente nos dejó con esa sensación de que cada vez queremos aprender más y sorprendernos con cada uno de los datos que menciona. Y sí, tenemos muchas consultas y vamos a tratar de abarcarlas todas acá de lo que pusieron en el chat. Aquí tenemos un par de consultas que menciona que si en el caso del grupo de abejas sin aguijón, ¿es correcto llamarlas meliponas tomando en cuenta su taxonomía? Eh, Fíjate que cuando decimos no, bueno, de mi punto de vista, y a veces también de otras personas que conocemos de abejas sin aguijón, preferimos decir abejas sin aguijón y decir abejas sin aguijón del género Melipona, porque quizá a veces, como decir, es que si dices meliponas, puede ser como, que, bueno, solo vamos a pensar que es el género Melipona, y puede darse el caso en que, mira, te traje esta Melipona, y de pronto es una abeja sin aguijón del género Scaptotrigona. Y yo prefiero que mejor se digan abejas sin aguijón. Digo, es mi Excelente. punto de vista, aunque digo, entiendo, digo que como no se está familiarizado quizá con, pues en la parte científica y esto, pues tampoco hay ningún problema, digo que esto, ¿no? O sea, no nos vamos a poner como que a obligar a las personas a que, a que tengan que decir abejas sin aguijón o meliponas, captotrigona, etcétera. De acuerdo. ¿En dónde podríamos tener información confiable sobre la distribución de las abejas? Menciona el compañero Herrera que ha visto en algunas publicaciones mencionar especies en Centroamérica, las cuales presentan distribución en Sudamérica. Fíjate que eh, de manera general hay una página que se llama Discover Life, que por ahí lo mencioné, pero últimamente el acceso está un poquito restringido.
porque por ahí con todas estas cosas de la inteligencia artificial, pues hay como estos que quieren como robar información y yo ahorita no he podido acceder, tengo que enviar un correo para que pueda como acceder, pero normalmente en estas se accede y uno puede poner el nombre de alguna especie y aparece un mapa de distribución conocida. Este mapa, pues como hay muchos registros históricos de algunas especies que están en museos, hay bases de datos, pues ya está en ese mapa. De esa manera podemos como conocer un poco de la distribución general, pero hay información de la cual todavía no se ha dado a conocer. Y en este caso, por ejemplo, si alguien quisiera conocer, por ejemplo, la información de una especie en particular, por ejemplo, Melipona costarricensis, ¿no? Puedes consultar el Discover Live o también puedes saber si en el Museo Nacional o en la universidad tienen una base de datos con más información y con esta información pues ya generar como un mapa para tener como una más información o más detalle. Inclusive, bueno, tal vez vinculado, menciona que en algunos sitios oficiales de museos, en sus publicaciones utilizan esa nomenclatura, trigona, entre paréntesis, tetragonisca, cierro paréntesis, y angustula. ¿Es correcto o está mal utilizado su nombre? No, está bien utilizado, sí. Oye, y también ahorita retomando esto de la distribución, pues también la otra es pues buscar si hay alguna pues publicación reciente. Normalmente, como mencioné, como hay trabajos recientes describiendo nuevas especies y en estos trabajos normalmente se incluye un mapa de distribución de la especie y ahí se puede como saber, porque sería lo más actual, porque la persona que trabajó con un género de abejas, pues, pues trató de revisar todo el material disponible, por lo cual, o sea, su mapa va a representar todo el rango de distribución de la especie. Pero, pero no siempre es posible tener de todas las especies. Entiendo. Consulta Diego que si las abejas sociales que anidan en la tierra se podrían adaptar a cajas racionales. Fíjate que hay muchas personas que mencionan, bueno, sí he conocido casos de que, por ejemplo, abejas sin aguijón, hay al menos aquí en México dos especies, Trigona fulviventris, Geotrigona capulconis. Bueno, las abejas del género Geotrigona anidan en el suelo y Trigona fulviventris también. Pero hay muchos casos en los que las personas pues quieren como pues meter como en cajas y pienso que no es recomendable. O sea, dicen que algunos han tenido éxito, pero pues las condiciones son muy diferentes, como estar, no sé, pues a una profundidad en el suelo y traerla a una caja y no tener las condiciones necesarias, pues muchas veces causa la muerte de las abejas. Fíjate que yo no lo recomendaría. Bueno, quizá con fines científicos, para conocer de la biología de la especie, quizás sí se podría hacer, ¿no? Pero si esta persona o las personas quieren, pues, tener abejas de los cuales quieran como aprender y manejar, mejor que sean con géneros de abejas de los cuales ya se tiene como un mejor conocimiento de ellas. Entiendo. Acá Carla Borbón nos hace una consulta con respecto a las silocopas y pregunta si hay un rango aproximado de distancias recorridas. Dice que, por ejemplo, la silocopa fimbriata, que ha visto nidos de silocopa que los machos permanecen como un mes, que si hay algún tiempo establecido de su permanencia en el nido y si luego estos machos hacen vida de abeja solitaria. Ya, fíjate que en Gilocopa, bueno, creo que aquí no mencioné la longevidad, o sea, cuánto vive una abeja. Gilocopa es de las abejas que está reportada en la literatura que puede vivir hasta 2 o 3 años. El género de Gilocopa, para algunas especies. O sea, tiene una longevidad bastante grande. Y cuando estas están en el nido, tienen en la tablita que mostré de lo que es eh, sociales, estas tienen por ahí un rango que se llama socialmente cooperativa. Cuando las abejas, una gilocopa madre hace un nido, nacen las hijas. Y como tienen una longevidad grande, pues las hijas están con la mamá como una colonia. Y también están los machos, funcionan como una colonia. Lo que he leído en la literatura es que muchos, después de un tiempo, los machos pueden estar en el nido, como salir, regresar, incluso son alimentados.
pero después de un tiempo los expulsan del nido. eh, a estas, las hembras. Eh, pero creo que preguntaba rango de vuelo o qué fue, no recuerdo. No, no, hablaba inclusive luego sobre los machos, pero me parece que si los machos luego hacían vida de abeja solitaria. Sí, 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 Ujú. en algún punto sí. Sí, una vez que son expulsados del nido, bueno, pues si no los caza algún depredador, sí pueden tener como, pues tener pues su actividad normal. Digo, los machos de Gilocopa pues ya no están en el nido y pues salen a patrullar, a pecorear en algún parche de flores esperando a que haya alguna hembra para reproducirse. En algunos casos es posible verlos como compitiendo con otros machos. En el caso de las abejas carnívoras, pregunta Palmira Guevara, además de alimentarse, ¿podrían anidar en esos cadáveres? No, 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 esos nada más se alimentan de cadáveres, pero no, no anidan en los cadáveres, no. Tienen, bueno, en este trabajo de Rubik, no recuerdo bueno, ahí mencionan también los sustratos donde anidan. Ahora no recuerdo todos los detalles del trabajo, pero sí, parece que son oquedades de árboles donde están. Y está lindísimo la interacción también en el chat porque se apoyan respondiendo parte de las preguntas y aclarando. Aquí tenemos a María Yomar también aportando. Pregunta Adri Axel que ha leído que el maíz se poliniza por medio del viento y creo que fue como parte del tema de alimentación que usted mencionaba, que si existe alguna diferencia cuando las abejas las visitan. Bueno, el tema de polinización es como también bastante complejo, pero según sé, no, no, no hay, digo, porque es una planta, normalmente las poáceas como el maíz, sí son, necesitan del viento. Y pues las abejas llegan por polen, pero parece que no tienen ningún efecto como para aumentar la producción del maíz. Sí, sí, el tema de polinización a veces es una palabra como que lo utilizamos mucho, pero de pronto cuando nos preguntan y decir y si se necesitan muchos Visitación. estudios, Ujú. sí, En el pues, caso de Alan, consulta que si desde su perspectiva en abejas poco trabajadas, ¿qué grupos taxonómicos se merecen una revisión o en el que se sospeche que muchas morfoespecies se hayan descrito con un solo nombre? mira, en el caso, hay muchas, actualmente ahorita hay varios colegas bueno, que están estudiando una maestría, un doctorado, que están haciendo revisiones de algunos géneros de abejas aquí en México o en Estados Unidos. Eh, en el caso de, por ejemplo, de Centroamérica y Mesoamérica, por ejemplo, todavía con las abejas sin aguijón, que las tenemos en meliponarios y conocemos, de pronto hay mucha desinformación, incluso lo que alguien conoce, no sé, como Melipona bicolor, voy a poner un ejemplo, en cierto lugar de Sudamérica y de pronto en otro país está, quizá no sea la misma especie. Falta, y como son especies que se describieron hace muchos años, como en 1800 y tanto. Ahí sí necesita mucho trabajo como para clarificar esa parte. Bueno, el género Melipona, en el caso de las abejas en aguijón, pues varios géneros necesitan una revisión actual. El género Melipona. Eh, Hay otro tipo de abejas como solitarias. Actualmente con el doctor Ricardo Ayala estamos todavía por publicar lo que son las abejas del género Gilocopa de un subgénero. Y únicamente para México. Bueno, por el momento para México, pero falta mucho para Centroamérica. Uno, también la otra, los limitantes en los estudios taxonómicos son la disponibilidad de ejemplares de pronto, o el presupuesto para poder viajar e ir a las colecciones de otros países. Eh, hay varios géneros en lo que es la familia Líctida, como por ejemplo la Buchloropsis, Neocorinura, como ejemplo. Bueno, quizá, o como le dije, a veces hay nombres que quizás no estamos o no están familiarizados de qué significa eso, pero bueno, un género que se llama Gochloropsis, Neocorinura, necesitan revisión. En la familia Andrenidae, el género Andrena, y Megaquilidae, hay varios géneros que también necesitan una revisión. O sea, es bastante, hay mucho trabajo todavía por hacer, pero sí hacen falta todavía como más personas como que se involucran
pues al trabajo taxonómico. Precisamente, bueno, parte de esta misma problemática, Edgar Castillo pregunta que qué podemos hacer para apoyar la sobrevivencia de las abejas que tienen sus nidos en la tierra. Eh, sí, hija, es complicado, bueno, como experiencia personal, te menciono que, por ejemplo, yo he estado yendo a algunos lugares donde he colectado y sé que han habido abejas en el suelo, pero cuando dicen vamos a sembrar para el siguiente año, de pronto meten maquinaria y la gente remueve el suelo donde están los nidos de las abejas, ¿no? Es como un poquito triste como ver la situación, pero pues una pienso que también tiene que empezarse con la educación, como de promover como esto, no sé, la educación, bueno, eh, como hacer talleres en los cuales se muestre a las personas, ¿no? De las abejas la importancia y los nidos y por qué cuidar esos nidos. Si todos están en el suelo, quizá todos vamos quizá a pedirle, por ejemplo, porque sí hay, por ejemplo, abejas que anidan en el suelo y los cuales forman grandes congregaciones. Quizá no pedirle a una persona que en su terreno vaya a sembrar y tenga una congregación, no pedirle que deje todo ese espacio, sino que quizá al menos deje una parte sin dañar. Pero, pero quizá empezar por ahí, porque sí, en esta Bueno, parte. vamos, perdón Jorge, sí, vamos a seguir avanzando con las preguntas porque de verdad ha generado muchísimo interés el tema. Si conoce estudios recientes de zonas tropicales como Yucatán en específico, donde se haya evidenciado el impacto de Apis mellifera en reducción de poblaciones de abejas nativas, en especial por sus hábitos de alimentación y reproducción, consulta a Carla Borbón. Fíjate que actualmente no, solamente hay unos trabajos de que recuerdo que son de Rubik, que ya tienen algunos años, donde han hecho comparaciones de cómo competencia entre las abejas apis y las abejas sin aguijón. No recuerdo si hay como, para que se pueda ver en algún efecto. Principalmente parece que puede ser como, por ejemplo, como el horario de actividad. Parece que Apis mellifera puede empezar como más una actividad más temprana que otras especies de abejas, por lo cual puede como quizá aprovechar más el recurso antes de que otras abejas puedan llegar. Está ahí. Eh, sí, bueno, eso sería como los que ahora recuerdo, pero actualmente no hay Bueno, más. acá nos consulta Edgar que si perdón, no, es acá de Jason, el métodos no comunes, ¿qué métodos no comunes utiliza usted para colectar abejas? ¿Algún método raro que emplee? Sí, métodos no comunes, bueno, bueno, para las personas no familiarizadas con esto, bueno, me menciono, ¿no? Yo utilizaba mucho la red entomológica, pero también hay otros métodos que utilizan para colectar otros insectos y los cuales llegan a las abejas, bueno, trampas Malay, platos de color. eh, Pero un método no común, pues a mí me gusta como andar por las tardes o las mañanas en ciertas épocas del año, cuando emergen las abejas, pueden haber muchos machos y se congregan en ciertas plantas para dormir, están a veces en algunas espigas o algo. Y ahí ando buscando, para mí es un método quizá un poquito no común para colectar abejas, de abejas silvestres. Aquí complemento un poco la pregunta que le habían dado sobre el nombre melipona. Me aclara Yomar Nates que sí, el melipona es solo uno de los tantos géneros de abejas y que de manera que coinciden que meliponini o meliponinos estaría bien. Tenemos acá otra consulta de Julián Alberto. En términos culturales, ¿hay alguna relación entre la ceiba como árbol sagrado y las abejas nativas sin aguijón? Si usted conoce algo sobre eso. No. No conozco de eso. Bueno, sí, la ceiba es un árbol sagrado, pero más allá de que haya como alguna relación con las abejas, no he escuchado. Bueno, no, no sé, aún falta como, pues, todo este trabajo que se ha hecho, pues también es como entrevistas con las personas, estar con las personas para conocer y luego aún falta quizá mucha información de esto. Tenemos también acá consultas por el Facebook en donde nos menciona Perla Tenorio cuál es la mejor manera de estudiar a las abejas solitarias tomando en cuenta su ecología.
Perdón, ¿cómo fue el inicio? ¿Cuál es la mejor manera de estudiar a las abejas solitarias tomando en cuenta su ecología? Pues, pues no, no sé, aquí, bueno, habría que ver como pues qué especie de abeja solitaria quiere ver o algún lugar en específico. Bueno, es colectando abejas en algún lugar, eh, pues va a encontrar muchas abejas solitarias. Hay que tomar en cuenta las plantas con flores que visitan de estas abejas, los sitios de anidación que pueden ser en el suelo o en, en, en plantas. eh, pues eso sería, bueno, y quizá otros factores, quizá ambientales, que habría que tomar en cuenta. Tenemos ya la última consulta y vamos entonces también a abrir un espacio para hacer la invitación, porque todos estos temas los vamos a ver de forma más amplia también en este Congreso Mesoamericano que se va a realizar a final de año. Y que, bueno, la última consulta que tenemos es de las mieles de las diferentes abejas, ¿cuál especie fabrica la más medicinal? Mm, Es como, sí, sí, no, yo pienso que no hay como ninguna, porque, bueno, y es que no, y va a depender como en qué parte del continente o del mundo estemos, ¿no? Porque, bueno, aquí en México hay especies del género Scaptotrigona, Melipona, eh, Tetragonisca, Anatrigona, que se utilizan, y, pero, y pues en Centroamérica, Sudamérica, otras especies, y también las van a utilizar quizá con los mismos fines medicinales. Y yo creo que va a depender más como de en qué lugar estés para saber qué miel tienes disponible para usar. Yo considero que no hay ninguna mejor que otra. Bueno, mira, es mi punto de vista, pero sí puede ser como quizá muchas personas van a tener como respuestas diferentes. así es, y parte mucho de estudio a profundidad de cada una de estas mieles. Quisiera aprovechar este espacio para invitar, vamos a ver si tenemos acá a Eduardo Herrera, que es el coordinador del Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas, para que nos pueda extender la invitación a este evento tan interesante. Y esto fue solo un pequeño aperitivo de lo que vamos a ver pues, más adelante. Adelante, Eduardo. Gracias. Hola, sí, muchas gracias. Un especial saludo para todas las personas que se han conectado y que veo que tienen demasiado interés sobre las abejas. Que lo diga Jorge. Un gran saludo a Jorge y agradecerte porque siempre Jorge es muy anuente para colaborar en estos espacios y para abordar estos temas en donde se habla y conocemos mucho más de las abejas. Y si esto les despertó interés, es solo una pincelada de lo que vamos a estar viendo en el Congreso. Este año en Costa Rica es una dicha que vamos a tener este Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas. Va a ser desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Inicia el 30 de noviembre con los cursos precongresos. De hecho, Jorge es uno de los facilitadores de uno de estos cursos precongresos, que es de taxonomía y reconocimiento taxonómico de abejas. Entonces, él junto con Ricardo Ayala y Gerardo Quintos van a estar brindando este curso. Entonces, si quieren comentar mucho más de todos estos temas que están apasionantes que hemos estado viendo hoy en día y aprender muchísimo más de lo que es el reconocimiento taxonómico, ese curso es súper bueno. De hecho, yo lo he llevado 2 veces y aún así estoy pensando llevarlo una tercera vez porque es muy bueno. Igual vamos a tener 4 cursos más, por ejemplo, uno de poniendo abejas en el mapa a cargo de Oscar Martínez, Ángela Navarro y Diego de Pedro. Vamos a tener otro curso de interacción planta polinizadora a cargo de Laura Figueroa. Vamos a tener un curso para los meliponicultores de manejo y cuidado responsable de meliponinos a cargo de José Isidro Vargas. Y vamos a tener otro curso de diversificación de productos naturales en meliponicultura a cargo de la compañera Paola y Natalia. Va a estar súper bueno todo el abanico de opciones sobre los cursos. Y durante el Congreso, que el Congreso en sí va a ser del 3 al 5 de diciembre, vamos a tener conferencistas magistrales como el doctor Víctor Hugo González, como la doctora Guiomar Nates, que un gran saludo que veo que está acá conectada, qué honor. También vamos a tener por ahí al doctor José Quesada, Juan,
Entonces va a estar de lujo los charlistas magistrales y vamos a tener alrededor de unos 120 ponentes durante estos 3 días. Va a ser un congreso bastante intenso y vamos a tener más de 50 pósters también. Entonces van a tener la oportunidad de estar en contacto con los ponentes y los expertos que han estado haciendo investigaciones y que van a estar presentando durante este congreso en lo último que se ha realizado en el tema de abejas. Y finalmente, para el último día, el sábado 6, vamos a tener unas giras post-congreso. Esto es algo muy bonito que en algunas ocasiones del Congreso Mesoamericano se han ofertado. Y pues este año vamos a ofertar 6 giras. Algunas son a meliponicultores y otras son a sitios turísticos como el Bosque Nuboso de Costa Rica o el Volcán Poás o el área de la zona norte del país en donde hay aguas termales y también la visita de algunos meliponarios. Entonces, por acá les dejamos la información, les podemos poner en el chat el sitio web para que puedan tener mucho más información y todavía tenemos espacios disponibles para que se puedan inscribir y puedan participar de este evento. Entonces, están invitadísimos. Agradecerle muchísimo a todas las personas que se han conectado y que tienen interés en conocer más sobre las abejas nativas y también un especial agradecimiento a Solatina por este espacio y por la invitación para presentar pues lo que va a ser parte de lo que es el Congreso Mesoamericano. Un gran saludo y bonita tarde. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, linda tarde para todos. Gracias por su asistencia y los invitamos a los siguientes webinars que organiza Solatin.